David Hume nació el 7 de mayo de 1711. Fue un filósofo, economista, sociólogo e historiador escocés. Constituye una de las figuras más importantes de la filosofía occidental y de la Ilustración escocesa. Hume afirma que todo conocimiento deriva, en última instancia, de la experiencia sensible. Sus obras principales son Tratado de la naturaleza humana e Investigación sobre el entendimiento humano. Esto da paso a la teoría del conocimiento, que lo explicaré un poco más adelante. La teoría del conocimiento de Hume sustituye el término de idea de Locke y Descartes, que le parece impreciso por el de percepciones. Para Hume, conocer es percibir. Hay dos clases de percepciones: impresiones, que son las percepciones sensibles de nuestra experiencia externa como interna, y las ideas, que son las imágenes debilitadas de las impresiones. Para Hume, y coincidiendo con Locke, afirma que la experiencia es la única fuente de conocimiento y que todos los contenidos de nuestra mente proceden de los datos de los sentidos. Hume precisa que los elementos de conocimiento son impresiones e ideas, ambas percepciones. Todo aquello que puede estar presente en la mente humana, ya sea a través de nuestros sentidos, ya sea que estemos motivados por la pasión o ejercitamos nuestro pensamiento. Hume decía que la idea de una substancia es lo mismo que la de un modo. No es más que una colección de ideas simples que están unidas por la imaginación y poseen un nombre en particular asignado a ellas, por lo que somos capaces de recordar para nosotros mismos o los otros esta colección. Pero la diferencia entre estas ideas consiste en que las calidades particulares que forman una substancia se refieren corrientemente a un algo desconocido, al que se supone con inherentes o concediendo que esta ficción no tiene lugar. Se supone que al menos que se hallen enlazadas estrecha o inseparablemente por relaciones de contigüidad o causalidad. El efecto de esto es que siempre que descubrimos que una nueva cualidad simple tiene la misma conexión con los restantes, la comprendemos inmediatamente entre ellas, aunque no esté dentro de la primera concepción de substancia. Así, nuestra idea de oro puede, al principio, ser un color amarillo, peso, malleabilidad, fusibilidad, pero después de descubrir su solubilidad en el agua regia, podemos unir esta cualidad a las otras y suponer que pertenece tanto a la substancia como si su idea desde un comienzo hubiera sido una parte o un componente de ella. El principio de unión, siendo considerado como parte capital de la idea compleja, da entrada a cualquier cualidad que se presente después y es igualmente comprendida por él como las otras que se presentan. Como hemos visto en la explicación del conocimiento, el conocimiento de hechos está fundado en la relación causa y efecto. Esta relación se había interpretado tradicionalmente bajo la noción del principio de casualidad como uno de los principios fundamentales del entendimiento, y como tal había sido profusamente utilizado por los filósofos anteriores, tanto medievales como antiguos, del que habían extraído los fundamentales de sus concepciones metafísicas. Recordemos, por ejemplo, la utilización que hace Aristóteles de la teoría de las cuatro causas, o el recurso del Santo Tomás al principio de casualidad para demostrar la existencia, la existencia de Dios en las cinco vías. Pero ¿qué contiene exactamente la idea de casualidad? Según Hume, la relación causal se ha concebido tradicionalmente como una conexión necesaria entre la causa y el efecto, de tal modo que conocida la causa, la razón que puede deducir del efecto que se seguirá, y viceversa. Conocido el efecto, la razón está en condiciones de remontarse a la causa que lo produce. No existen ideas de las que aparecen en metafísicas más oscuras e inciertas que aquellas de poder, fuerza, energía o conexión necesaria, las cuales surgen siempre en todas nuestras disquisiciones. Fenomenismo. De fenómeno, lo que aparece o se muestra. Teoría filosófica según la cual no es posible el conocimiento de algo distinto a nuestras propias percepciones. Hume cree que es la única postura filosófica razonable, aunque contraria a las creencias naturales o de sentido común. El empirismo clásico defendió una tesis que llevaba hasta el final,
conduce inevitablemente al fenomenismo, cual percibimos lo que verdaderamente percibimos. No es algo exterior a nuestra mente, sino a nuestras propias sensaciones. Llegando a este punto de vista de distintas maneras, pero en lo fundamental observando que en el acto de percepción del objeto percibido no es una parte real de la propia vivencia de percepción, no se incluye como un objeto en la percepción misma, sino que se presenta como algo exterior a la propia mente, y es el objeto supuesto o inferido. Si percibo la mesa en la que estoy escribiendo, la mesa misma no es una parte de mi percepción, ya que la percepción es algo mental, es algo que se da en mi mente, y la mesa un objeto físico, un objeto exterior a la propia mente. Cuando digo que veo una mesa, en realidad lo que tengo en mi mente es un conjunto de sensaciones visuales variadas, sensaciones de color, de forma, de intensidades luminosas, de tamaños y de movimiento. Pero no tengo en absoluto la mesa misma, como reconoce el propio Hume. Todas las personas corrientes y la mayor parte de los filósofos consideran que existen objetos exteriores a la propia mente, que son la causa de nuestras percepciones, y en mayor o menor medida con formas o aspectos semejantes a las cosas que se ofrecen en la propia vivencia. Sin embargo, si aceptásemos la tesis empirista antes explicada y comprendiésemos perfectamente sus consecuencias, tendríamos que decir que no nos es posible el conocimiento de la realidad tal y como pura ser en sí misma de la realidad independiente de nuestro modo de conocerla. Tendríamos que aceptar que la realidad es más bien la suma o combinación de nuestras propias vivencias. ¿Cómo podemos saber si existe la mesa en la que escribió y cuáles son sus rasgos? Para afirmar que mi percepción de la mesa describe algo verdaderamente exterior a mi propia mente, debería poder compararla a la realidad en sí misma con mi propia percepción, pero dice Hume, yo nunca puedo salir de mi propia mente para hacer dicha comparación. Cuando miramos alrededor a los objetos externos y consideramos la operación de las causas, ni en un solo caso somos capaces de descubrir poder o conexión necesaria alguna, cualidad alguna que vincule el efecto a la causa y convierta a una sola la consecuencia infalible de la otra. Solo encontramos que la una efectivamente sigue de hecho a la otra. El impulso de una bola de billar se acompaña del movimiento de la otra. Esto es todo lo que aparece ante los sentidos externos. La mente no percibe ningún sentimiento ni impresión interna de la sucesión de objetos. Consecuentemente, no existe en ningún otro caso particular de causa y efecto. Ninguna cosa que pueda sugerir la idea de poder o conexión necesaria. Desde la primera aparición de un objeto no podemos hacer nunca conjeturas sobre el efecto que resultará de estas. Sin embargo, el poder o energía de cualquier causa pudiera ser descubierto por la mente. Seríamos capaces de prever el efecto incluso sin experiencia, así como en principio de pronunciarnos con certeza al respecto por el mero uso del pensamiento y el raciocinio. En realidad, no existe ninguna parte de la materia que descubra nunca, mediante sus cualidades sensibles, ningún poder o energía, ni que nos dé ni de pie a imaginar que podría producir cosa alguna, o ser seguida por cualquier otro objeto que pudiéramos denominar su efecto. La solidez, la extensión, el movimiento, estas cualidades son todas completas en sí mismas y nunca apuntan a ninguna otra.